Vamos a platicar esta tarde y inicialmente quiero pedirles que leamos en Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Lleve su Biblia por favor a Efesios capítulo 4 y vamos a leer del verso 11 en adelante de Efesios capítulo 4. No vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a detenernos precisamente en el verso 14. Ahí vamos a detenernos, del 11 al 14, aunque después vamos a estar hablando de los versos que siguen de este pasaje. ¿Está listo? Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí hay una serie, vamos a ir leyendo con algunas pausas, hay una serie de propósitos. Constituyó a estas funciones, ministerios, delegaciones, como apostólica, profética, evangelística, pastoral, magisterial. ¿Para qué? Y ahí vienen algunos propósitos: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ese perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la meta final, o hasta cuándo se tiene que hacer ese trabajo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el verso 14, esa es principalmente la clave del tema de esta tarde: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo. Y ahí el apóstol usa una metáfora: todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, déjeme leer este último versículo en otra versión de la Biblia que recién leí, la Reina Valera 1960. Voy a leer en una Biblia que se llama de traducción del lenguaje actual, y dice: para que ya con este trabajo ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente, esa es la parte que me interesa mucho, y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Y permítame hacer una tercera lectura desde otra versión de la Biblia, y ahora voy a leer una Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, y dice: entonces ya no seremos inmaduros como niños. Y aquí nos explica un poco más: inmaduros como los niños. Ya no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En esta hemos leído en 3 versiones este versículo 14. Que el Señor nos auxilie este día para compartir su palabra y escucharla. Estamos en medio de un tiempo que fue de alguna manera, digamos, profetizado en las Escrituras ya del Nuevo Testamento. El capítulo 23, 24 y 25 de Mateo advierte mucho acerca de los tiempos finales. Y yo quiero citar algo que me ha dicho mi papá. Mi papá es una persona que sirvió al Señor durante mucho tiempo. Él está ya de una edad muy avanzada, pero cada vez que nos encontramos, nos hablamos todos los días y nos visitamos seguido, y
Y el tema es siempre la palabra del Señor. A mí me agrada mucho platicar con mi papá de esos temas. Y él me dice: mira, mijo, yo no sé si estamos en los últimos días. Lo que sé es que ya son días malos. El ciclo de señales que han habido a lo largo de la historia de la humanidad, en muchas ocasiones han habido circunstancias en las que la iglesia de aquel tiempo interpretó que era el fin del mundo. Nosotros somos la generación posguerra. Bueno, de hecho algunos que están aquí son de la generación posguerra interna de aquí de Guatemala, pero todos los que estamos aquí somos la generación posguerra de la Segunda Guerra. Algunos somos de la generación que nacimos durante la Guerra Fría, digamos de la historia, de la historia general de este mundo occidental y del mundo. ¿Se imaginan las circunstancias durante la Segunda Guerra Mundial? Las principales naciones protestantes de aquel mundo, tanto las ciudades protestantes de Alemania como las ciudades protestantes en Inglaterra, destruyéndose mutuamente. Y no quedó casi literalmente piedra sobre piedra de las principales ciudades como Berlín y Londres, que fueron, pero así irracionalmente bombardeadas con una cosa así horrible. Hace unos días en una excavación ahí en una ciudad en Inglaterra encontraron una bomba de más de 100 kilos y los equipos especializados para esos trabajos la hicieron detonar, y es una cosa espantosa la detonación. El video que aparece ahí en las redes sociales a partir de esa detonación controlada, digamos, de esa bomba que no estalló cuando la lanzaron desde los aviones. Es una cosa espantosa. Entonces, en cada momento se ha ido interpretando como el fin del mundo. Nosotros no tenemos la completa certeza que este tiempo que estamos viviendo sea el fin del mundo. No sabemos si nuestros niños van a terminar de crecer. La nena que estoy viendo allá en la mesita, si va a terminar de crecer, ¿verdad? Y no sabemos, no lo sabemos. Sabemos que este es un tiempo malo. Sabemos que hay muchas corrientes, muchas filosofías y muchas ideologías que abiertamente son satánicas, y otras que, en mi opinión, esas son las más peligrosas, otras que tienen la apariencia de estar fundadas en la palabra del Señor. Y hay una constante advertencia en el Nuevo Testamento contra ese tiempo, no de los problemas que están afuera. ¿Con qué cosas nosotros nos tenemos que enfrentar en este tiempo, digamos, de este tipo de corrientes? Hay una corriente que hace como mucho ruido y que genera mucho malestar: las nuevas ideologías de género, por ejemplo, ¿verdad? Ese empuje para obtener libertad de poder expresar la sexualidad de la manera que a la persona se sienta que es esa su expresión de género o sexual, ¿no? Y ahí se van agregando muchas letras, ¿verdad? La comunidad LGTBIYXZA y todos los nombres y cosas que hay de esa ideología. No es solo el homosexualismo y el lesbianismo, sino que ahora la transexualidad, la bisexualidad, y una serie de cosas, ¿no? que hay. Incluso en algunas sociedades se está hablando ya de los derechos de casarse entre un adulto y un menor. En algunas culturas eso ocurre, ¿no? En algunos países que las personas, una persona mayor regularmente se da entre un hombre, puede tomar en matrimonio a una niña. A nosotros eso nos horroriza, ¿no? Pero eso es lo normal en aquella cultura. Pero en este mundo occidental eso no es culturalmente, digamos, normal, pero se está empujando a ese tipo de cosas también. Es decir, esa ideología de género que ahora se bombardea a través de las películas. A mí me gusta ver televisión, y cada vez que tengo tiempo veo televisión. Sigo algunas series, hay algunos personajes de la televisión de mis tiempos que me generan así como admiración y cosas de esas, nuestros héroes de la televisión, ¿verdad? Yo crecí con Los Magníficos. ¿Se recuerdan de esa serie, verdad? Teníamos un problema en casa porque solo había una televisión, y a la misma hora de Los Magníficos pasaban la novela que miraban mis hermanas. Entonces, y yo soy el menor, solo tengo hermanas, y entonces ellas querían ver la novela, yo quería ver Los Magníficos, y teníamos problemas, ¿verdad? Entonces cuando estaba mi papá, entonces ya no éramos mayoría, pero había más autoridad porque a mi papá le gustaban Los Magníficos también, ¿verdad? Entonces me gusta ver televisión y cada vez que puedo veo televisión. Pero uno ve ahora la televisión de este tiempo, ¿no?
siempre hay escenas y siempre hay personajes, ahora con mayor libertad y con más, ¿cómo se dice? Apertura, personajes de inclinaciones homosexuales o abiertamente homosexuales y ese tipo de cosas, en cualquier ámbito. Precisamente en estos últimos días estuve viendo, no terminé de verla, una película que era de un tema de guerra, y eso es algo como una especie de tabú de combatientes, soldados muy recios y así, que no eran abiertamente homosexuales. Pero en esa película el personaje principal de los combates y la guerra y todo ese tipo de cosas, homosexual. En una parte de la película ahí se evidencia la homosexualidad del personaje. Entonces esa es una corriente muy muy fuerte con la que a nosotros nos toca que enfrentarnos. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esa corriente? ¿Rechazando a las personas homosexuales? ¿Violentándolos, insultándolos, recriminándolos de una manera violenta? Creo que no. Se ha preguntado, por ejemplo, si la iglesia debe permitir el ingreso de personas homosexuales. ¿A quién se le debe cerrar la puerta de la iglesia? A ninguno. El apóstol Pablo, cuando hace ese listado de pecados en la primera carta a los Corintios, y dice, y esto erais algunos de vosotros, ¿verdad? Y pone un listadito de cosas entre los que está ese tema, ¿no? Es decir, si pusiéramos aquí en la puerta de las iglesias restricciones de qué tipo de personas no pudieran entrar, creo que quedarían muy pocos en las iglesias, en las congregaciones, quedarían muy muy pocos, ¿no? Pero es una ideología que empuja políticas de gobierno, es una ideología que empuja políticas de educación, filosofía, y que de alguna manera también está impactando en las iglesias. En Costa Rica, por ejemplo, recién ordenaron que es como superintendente, no recuerdo el cargo, de una organización cristiana, y es una persona transexual. Y entonces eso se está empujando, ¿no? ¿Qué vemos en las escrituras? Ahora, yo quiero señalar que para hacer frente a todo este tipo de ideologías, esa ideología de género y cualquier otras, voy a mencionar algunas en adelante, nuestra mejor defensa va a ser siempre las escrituras. Y aquí quiero mencionarlo otra vez con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha deferencia, y siempre trato de decirlo así de manera muy dulce, pero a veces no se puede decir tan dulce, ¿verdad? Que vamos a ser fácil presa del engaño si no somos conocedores de las escrituras, si no somos buenos conocedores de las escrituras. Y ahora viene lo que yo digo, que trato de decirlo de una manera así muy, muy con cariño y tratar de decirlo así, pero ya lo voy a decir, ¿verdad? Yo le conté, estoy en la iglesia evangélica desde niño, tengo esa bendición y gracias a Dios que estoy en la iglesia evangélica desde niño. Nunca fui borracho y nunca estuve bajo los efectos del alcohol, y doy gracias al Señor por todo eso, ¿no? Y siempre testifico de esas cosas de niño, aunque una parte a mí, sobre todo en la adolescencia, uno como que se aburre. Pero lo que voy a decir es que no es suficiente congregarnos, y podemos ser toda nuestra vida cristianos, y ese es el adjetivo que quiero encontrar otro, tal vez me ayuda, pero podemos ser toda la vida cristianos culteros, y eso no va a evidenciar nuestro crecimiento espiritual. El que usted y yo asistamos a nuestra iglesia todos los días, estemos conectados en todas las transmisiones, todo el día estemos oyendo alabanzas y todo eso, no necesariamente va a evidenciar crecimiento espiritual. Porque por eso el apóstol Pablo dice que el Señor dejó múltiples trabajos, porque el trabajo de un apóstol no es el mismo que el trabajo de un profeta, y el de estos dos no es el mismo que el trabajo de un evangelista y del pastor y del maestro, y además se suman los dones del Espíritu y otros ministerios, el de la administración, de la exhortación, el de hacer misericordia, el del discernimiento y una serie de cosas. Todo eso el Señor lo dejó para edificar el cuerpo de Cristo, para edificarlo a usted y edificarme a mí, para que crezcamos. Pero no va a ser un crecimiento automático, sino va a ser un crecimiento en el que yo me tengo que involucrar. Principalmente en este tiempo tan oscuro de tantas filosofías y corrientes que tienen que ver con cosas de conocimientos y de pensamiento. Nuestra única defensa va a ser la palabra del Señor. ¿Recuerda la tentación de Jesús en el desierto? ¿Se recuerda? ¿Cómo el Señor se enfrentó a Satanás? Con escrito está. Satanás tentó al Señor también con la palabra.
que convierta las piedras en pan, que se tirara porque a sus ángeles mandará y te recogerá, y luego le habla de los reinos de la tierra, etcétera. Y el Señor siempre le contesta con: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo luchamos nosotros con nuestras tentaciones? ¿Cómo hacemos nosotros con nuestras tentaciones? Nosotros los pentecostales, ¿verdad? De repente empezamos a reprender, ¿verdad? Diablo chuco, te reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y la tentación ahí fuerte, ¿verdad? Peor, como dice un hermano, si es una señora tentación, ¿verdad? Diabla chuca, ¿verdad? Te reprendo en el nombre de Jesús. Pero más que esa reprensión así muy de guerra espiritual y esas cosas que hay un momento para esas situaciones, es un tema en este tiempo de conocimiento, de conocimiento de la palabra del Señor. Por eso dice que debemos crecer para ya no ser niños, ¿no? Entonces estas ideologías, por ejemplo esta ideología de género, la palabra del Señor marca claramente: el Señor estableció varón y mujer. Sí, pero mire aquí en la Biblia que no sé qué. Hace unos meses me invitaron a debatir algo que se conoce como la teología queer, que es la teología gay a partir de textos de la Biblia. Es decir, a mí hasta se me hace un poco ofensivo y contradictorio, ¿no? Teología gay. Poner esas dos palabras juntas es, desde mi opinión, algo antibíblico, ¿no? Yo veo en la Escritura, el Señor me ha permitido estudiar de diferentes maneras, trabajar, enseñar el tema del hebreo bíblico, y entonces me invitaron a debatir porque era un asunto de escrituras, y de lo que aparece en Levítico, de lo que aparece en Deuteronomio, de lo que aparece en Corintios con el griego y el hebreo y una serie de cosas de esas, y ahí expusimos lo que la palabra del Señor dice, por más que busquemos. El problema es que estas personas, como dice segunda de Pedro, tuercen las escrituras. Se tuercen las escrituras. Pero cuando uno se para firme y empieza a ver la palabra del Señor, ¿cómo es? El argumento no se sostiene. Ay, hermano, Dios lo bendiga a usted porque haya estudiado. Pero cuando el enemigo se le plante enfrente a usted, hermano: ay, sí, pero es que yo me acuerdo que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Que la Biblia dice, a Dios orando y con el mazo dando, ¿verdad? O hasta un hermano que decía que aseguraba que la Biblia decía que arrieros somos y en el camino andamos. Así citaba la Biblia el hermano. Peor si así citamos la Biblia nosotros, hermano. Hay un pastor que una vez le dijo a su iglesia: vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Daniel capítulo 15. Y unos hermanos se pusieron a buscar Daniel capítulo 15. Y Daniel, no lo busque. Daniel solo tiene 12 capítulos. Claro, hay un Daniel apócrifo que tiene 14. Pero, es decir, yo le digo con muchísima pena: no vamos a sobrevivir esta época si no tenemos el conocimiento apropiado de la palabra del Señor. Y hay una responsabilidad gigantesca para los que nos paramos aquí. Hay una responsabilidad enorme para los que el Señor nos da el privilegio, y es un privilegio que viene acompañado de una increíble responsabilidad a los que nos paramos aquí, de enseñarle la verdad al pueblo del Señor. Y no solo, y perdone hermano si alguna vez esa verdad se lo pasa trayendo y lo raspa y lo incomoda y lo señala. Cuando uno va al médico, ¿alguna vez ha ido al médico usted? ¿Se ha fijado el médico cómo lo regaña a uno? Hace unos años, no tanto, tal vez unos 3 años atrás, mi esposa es más joven que yo, 3 años más joven que yo, y tenía algunas molestias. Fuimos donde el doctor, y entonces encontramos que había en una clínica que conocíamos un combo de exámenes. Entonces dije: me voy a hacer exámenes de una vez. Y nos hicimos a los exámenes. Yo salí peor que ella. Y nos sentó el doctor y me empezó a dar una regañada, ¿verdad? Me empezó a preguntar qué comía, mi rutina y todas esas cosas. Y me puso una dieta que el doctor ya me quería que yo no respirara. Pues sí, lo ameritaba. Yo estaba mal, tenía altísimos los triglicéridos, creo que se llama, el colesterol y un montón de cosas que tenía.
y un montón de otros problemas que tenía. Claro, yo venía de un periodo muy ajetreado de estar viajando en el interior del país, haciendo un montón de cosas. Casi estaba muy pocos días en casa durante un periodo que fue relativamente largo, y creo que esa fue la factura que al final pasó ese trajín. Pero el doctor me empezó a decir un montón de cosas, ¿no? Y así como muy serio, y a decirme cosas. Yo estaba un poco incómodo con la regañada que me dio el doctor, ¿verdad? Pero claro, si el doctor me hubiera dicho, no tenga pena, estaba viendo el doctor ahí en mis resultados que todo estaba mal, y me hubiera dicho, usted siga ahí, don Luis, ¿verdad? No tenga pena, está bien bonito. Yo lo miro chapudo y cachetón, dele, ¿verdad? Creo que no hubiera podido llegar hasta este día de hoy. Ok, si usted espera que el que se para aquí, que los hermanos que le están ministrando la palabra, le empiecen solo a calentar el oído y le empiecen a decir que qué lindo va y que cómo está de bonito su vida, y no es así, entonces el resultado va a ser muy trágico. Este es un tiempo en el que tenemos que conocer la palabra del Señor, y esa palabra nos va a incomodar. La Biblia dice que es como espada de dos filos, que penetra, que corta, que lastima. Hay una queja del Señor para aquellos profetas que curan, dice la Escritura, la herida del pueblo con liviandad. Ay, dice el profeta Jeremías, de esos falsos profetas que curan la herida del pueblo con liviandad. Eso es que hay un problema, pero que no se atiende de la manera adecuada, de la manera oportuna. Por eso, esa es una ideología muy, muy fuerte en cuanto al carácter del varón y al carácter de la mujer y del matrimonio, porque esa es otra de las estrategias del enemigo de este tiempo, de atacar la estabilidad familiar. ¿Cómo se ataca la estabilidad familiar? Atacando los matrimonios. Y usted y yo, hermano, que estamos casados, tenemos que saber conscientemente que una de las estrategias que el enemigo ha utilizado para destruir las sociedades es atacando los matrimonios. Cada vez que entramos en conflicto con nuestros matrimonios, el enemigo se está sobando las manos. Cada vez que entramos en conflicto con nuestra esposa, hermana, cuando usted entra en conflicto con su esposo, el enemigo está al acecho, sobándose las manos a ver qué actitud tomamos. Cuando nos empezamos hay un problema a veces, y en lo que nos ponemos de acuerdo, la situación se pone tensa. Y conforme va pasando el tiempo, pues los que ya tenemos, yo voy a cumplir 24 años de casado con mi esposa, y conforme va pasando el tiempo, pues en el matrimonio vamos encontrando la mejor manera de solucionar nuestros problemas. Tal vez al principio nos costaba mucho y pasábamos mucho tiempo tratando de resolver un problema, y conforme el tiempo, los problemas hemos ido aprendiendo a resolverlos de mejor manera, pero hay quienes no lo logran. Y una de las principales estrategias va a ser atacar el matrimonio. Por eso es que ahora es muy común, de unas décadas para acá, es muy común el tema de la libre convivencia. Eso lo mirábamos antes en las películas, eso parecía antes en el cine, pero ahora está entre nosotros, en nuestra cultura, en nuestros jóvenes, que son más liberales, que quieren vivir separados, que quieren vivir solos. Lo común en nuestra cultura es que nuestros hijos salen de la casa hasta que se casan, ¿verdad? Pero poco a poco se ha ido presionando para que los chicos, nuestros jóvenes, una vez que tengan estabilidad económica y cierta libertad económica, salgan de casa a tener una vida desenfrenada, digamos, o desordenada, o a veces no tan desordenada, pero no es conforme a la voluntad del Señor. Están teniendo parejas sexuales, están teniendo una vida activa sexualmente y no quieren tener el matrimonio. Incluso se está hablando de las nuevas formas de procreación. En la universidad, un pastor hizo una pregunta acerca de cuál podría ser la respuesta que le iba a dar a una señorita de su congregación, porque la hermana le llegó a contar y le dijo: fíjese, pastor, es una hermana profesional, con su carrera universitaria terminada, creo que estaba terminando un posgrado y tenía un trabajo muy estable, económicamente muy solvente, soltera y ninguna intención de casarse. Ella había decidido no casarse, pero de repente sintió como el deseo de tener un hijo, y entonces empezó a averiguar y habló con el pastor de esas, ¿cómo se dice? Como métodos de procreación que son, siempre es procreación sexual porque hay una célula masculina y una célula femenina, pero sin relaciones sexuales. Perdone el ejemplo, ¿verdad?
Yo crecí unos años en la costa y uno de mis tíos era técnico, ¿cómo se dice? Zootecnista. Y entonces yo recuerdo que mi tío se iba a las ferias ganaderas y compraban las cápsulas, unas cápsulas de semilla, le decían, de toro, semilla de toro. Y entonces mi tío traía esas cápsulas y se las ponía a las vacas de ahí y él lo hacía, era un trabajo que él hacía ahí en la aldea, ¿verdad? Como en la región, era conocido por eso. Entonces no traían al toro, sino que traían las cápsulas así en una hielera por el frío y todas esas cosas, ¿verdad? Y se las ponían al toro, se ponía una manga larga, entonces había que implantarle a la vaca la semilla del toro, era una cápsula con el semen del toro. Y entonces, digamos que suena bastante feo, pero ese es el procedimiento para esos métodos de procreación sin relaciones sexuales. Entonces, esta chica le estaba proponiendo al pastor que ella iba a procrear, que cuál era la opinión del pastor, aunque ella no iba a tener relaciones sexuales. Y como no tenía relaciones sexuales con otro varón, entonces ella pensaba que no era pecado, porque no iba a haber sexo en esa relación, sino únicamente iba a quedar como esperando a través de ese método. Y eso es lo que está pensando el mundo ahora. ¿Y cuál va a ser nuestra opinión en ese sentido? ¿Qué vamos a decir, no? De ese tipo de cosas. Bueno, ese es el tema en cuanto a la ideología de género, y ahí tendríamos muchísimas cosas que comentar o que decir. El asunto de la crianza de los hijos, hasta dónde llega la potestad del Estado para poder, digamos, tener injerencia en la educación de nuestros hijos y la determinación de la crianza, si vamos a criar a nuestros hijos como varoncitos o como nenitas, lo que está pasando en otros países de dejarle la libertad a los niños, ¿verdad? Que ellos decidan por su propia crianza. Y todo eso va abiertamente en contra de lo que la palabra del Señor establece. ¿Qué defensa vamos a dar nosotros para eso? No podemos decir, eso es un pensamiento del diablo, ¿verdad? Y rechazarlo por así. La Escritura dice que el siervo del Señor debe estar preparado en todo momento, dice Primera de Pedro, para presentar defensa de la fe, para presentar defensa al que demande razón de la fe. Es decir, es un tema de plática, no solo terminar la plática con que eso es del diablo, ¿verdad? Sino tenemos que argumentar. Nuestros hijos van a preguntar, nuestros jóvenes van a preguntar, nuestros jóvenes van a la universidad. Están viendo las películas, están en las plataformas de streaming, ahí están viendo sus películas, las series, están siguiendo a youtubers, están siguiendo ahora, ¿cómo se llaman? Los instagramers, ¿verdad? A los que están creando contenido, están siguiendo a la gente que está produciendo y tienen millones de seguidores, y ahí están nuestros jóvenes conectados con ellos, con esa, digamos que siendo alimentada su mente con esas ideologías. Y nosotros tenemos que presentar defensa de eso. Hay otro movimiento que en mi opinión también es muy peligroso y que es muy sutil, es el movimiento agnóstico. El movimiento agnóstico es un movimiento de no religión. Digamos, hay varios matices, pero uno de esos es no religión, o sea, no son de ninguna religión, no están en contra de la religión, sino que ellos dicen que no tienen religión. Algunos dicen que ellos, como dicen, cultivan la espiritualidad, pero no necesariamente creen en un Dios. Y no es que ataquen a la religión, no se consideran totalmente ateos, pero no creen en ningún Dios. Y de alguna manera cualquier Dios está bien para ellos. Es casi como el movimiento de los alcohólicos anónimos, que le dicen: usted cree en Dios, cualquier Dios no importa, pero cree en Dios, porque eso le va a ayudar a salir del alcoholismo. Y es como aquel dicho de que en tiempo de guerra cualquier hoyo es trinchera, dicen, ¿verdad? Entonces, lo que sea que le ayude a salir del alcoholismo, ¿verdad? Lo importante es salir del alcoholismo. Algo así es esa filosofía. Entonces, los agnósticos, aquí en Guatemala hay una asociación agnóstica que ha hecho manifiesta su movimiento, digamos, son muy fervientes. Fueron los que ¿cómo se dice? Sacaron adelante aquella campaña. ¿Se recuerdan? Hubo unas vallas en las principales avenidas de la ciudad capital. En la Aguilar Batres había una que decía: para ser buena persona no necesito de ningún Dios. No hace falta, algo así decía el texto, no hace falta creer en ningún Dios. Incluso Dios estaba con D minúscula, ¿verdad? Y esa es como una de las teorías que ellos dicen: yo puedo ser buena persona y puedo vivir éticamente, correctamente, teniendo una buena relación con el prójimo, etcétera, pero no hace falta que yo crea en Dios.
Y entonces todo lo de Dios se desliga. Y de alguna manera, digamos que uno no les puede quitar toda la razón, porque las religiones, y nosotros, nos guste o no, somos religiosos. Nosotros decimos, Cristo no es religión, Cristo es vida, ¿verdad? Y eso es, pues sí, es cierto. Pero nuestra práctica de vida, venimos a la iglesia, oramos, ofrendamos, tomamos una comida comunitaria que es la Santa Cena, tenemos, digamos, música sagrada, tenemos fechas sagradas, aunque no son exactamente sagradas, pero califican eso. Toda esa rutina que tenemos califica en un sistema religioso. Digamos que somos personas religiosas por digamos, la dinámica de vida. Claro que hay un adjetivo religioso cuando se dice de una persona que tiene una apariencia de piedad, pero que, como dice la Biblia, con sus hechos lo niega, ¿no? Entonces es un religioso, ¿verdad? Solo es como mentira lo que profesa. Pero nosotros estamos dentro de una religión. Entonces, en general, las religiones no han dado precisamente la talla como de buenas personas. En el famoso nombre de Dios, y nosotros en Guatemala tristemente tenemos muchos ejemplos de personas que nombran a Dios y luego hacen fechorías. Muchos de nuestros políticos tristemente se han aprovechado de nuestra buena fe, y cuando oímos decir que ellos creen en Dios, entonces todos estamos encantados porque como los políticos creen en Dios. Yo he estado en varios foros presidenciales presenciando. Recuerdo uno que hubo en una iglesia en la capital, y llegaron todos los candidatos presidenciales, y todos dijeron que creían en Dios. Claro, el foro fue organizado por un grupo de iglesias. Estábamos en una iglesia, todos los que estaban ahí eran evangélicos. ¿Se imagina qué político iba a decir que no creía en Dios? ¿Qué político se iba a atrever a decir yo no creo en Dios? Y le preguntaban qué pensaba de la libertad de culto. ¿Qué político en su sano juicio, si tienen sano juicio los políticos, ¿verdad? Pero digamos, ¿qué político en su sano juicio iba a decir no, yo no estoy de acuerdo con la libertad de culto? Por supuesto, cantan la canción que nos gusta oír. Nos cantan y nos recitan el poema que nos gusta oír. Entonces, como vimos, ese día solo hubo uno que creo yo que actuó con bastante honestidad cuando le llegó su turno, porque la pregunta era que qué pensaban ellos de la religión y si creían en Dios o no. Todos dijeron, todos los políticos eran candidatos presidenciales, todos dijeron que creían en Dios y que habían tenido una experiencia en Dios. Uno dijo que desde su juventud había sido evangélico, ¿verdad? Fue presidente y nos engañó totalmente, ¿verdad? Y bueno, nos han engañado un montón, ¿verdad? Entonces solo hubo uno que reaccionó, se paró y dijo, los vio así a todos, y dijo, me siento como en la corte celestial, ¿verdad? Todos ahora son angelitos, ¿verdad? Entonces él dijo que él no creía en Dios, que él era una persona que respetaba las religiones, pero que él no profesaba ninguna, y que no sé qué. Fue, creo yo, mucho más honesta su postura de lo que él había dicho, ¿no? Entonces hay un movimiento también que no es abiertamente en contra de la religión, pero que no estimula el tema religioso, y que parece ser no antagónico con la religión, pero es muy sutil. Por eso el apóstol dice que debemos crecer para ya no ser niños, porque la estrategia va a ser el engaño. Y es que la principal estrategia de Satanás no va a ser atacarnos abiertamente, sino va a ser engañarnos. Van a haber muchos falsos profetas. Eso está dicho en muchas páginas del Nuevo Testamento. Yo le animo a que usted esta noche o mañana o en un tiempo que tenga, pero no lo deje pasar mucho tiempo, lea detenidamente la segunda carta del apóstol Pedro. 3 capítulos apenas. Si la lee de corrido, así a una velocidad, tranquilo, tal vez le va a llevar unos 10 minutos, 15 minutos leer segunda de Pedro. El primer capítulo, Pedro habla mucho de hacer crecer en nosotros el conocimiento, que agreguemos a nuestra fe. Ya somos personas de fe, pero que agreguemos conocimiento. Y eso conecta con lo que Pablo dice, lo que leímos en Efesios, porque dice que los ministerios apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial fueron instituidos para perfeccionar a los santos, no para perfeccionar a los pecadores, no para perfeccionar a los impíos, a los que no conocen al Señor. Es para trabajar con las personas que ya hemos creído en el Señor, pero que necesitamos ser instruidos, necesitamos crecer.
Crecer espiritualmente. Y el crecimiento, lo vuelvo a insistir, el crecimiento espiritual no ocurre como el crecimiento natural. Que el crecimiento natural, aunque uno no haga nada, crece, ¿verdad? Hay un momento donde dejamos de crecer de estatura y empezamos a expandirnos, ¿verdad? Es un problema. Yo hace unos meses fui a comprar ya hace un tiempo, porque tuve que haber sido a finales del 2019, fui a comprar un pantalón y yo me acordaba que era de una talla. Y cuando el muchacho me preguntó, ¿qué talla? Entonces yo le dije la talla que era. Y el muchacho me vio y me llevó la talla que yo le pedí, pero de una vez llevó la talla siguiente. Y no me quedaron ninguno de esos. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? De la paz del Señor y su provisión que hacen que eso abunde. Bien, pero espiritualmente pueden pasar muchos años y nosotros seguimos siendo niños espirituales. Niños. Y por eso es que vemos que los mafiosos se aprovechan de los niños. ¿Qué se le dice a los niños? Que no acepten cosas de los extraños, que no le hablan la puerta a los extraños, que no contesten el teléfono a los extraños, que ahora les tenemos que advertir a nuestros niños y adolescentes que no tengan relaciones virtuales en las redes sociales con extraños, ¿verdad? Que no se dejen llevar solo por una foto que aparece ahí en las redes sociales, porque han habido muchos casos de eso. Igual el cristiano. Si usted y yo somos niños, somos fácil presa de estas ideologías. Ideología de género, el gnosticismo, que son cosas muy sutiles, sobre todo el gnosticismo, la falsa religiosidad. Hoy las redes sociales están inundadas de muchas predicaciones. Eso también lo estimuló el movimiento ahorita del tema de la pandemia y todas esas cosas, que los templos se cerraron, entonces las predicaciones se volcaron a las redes sociales. Pero desde que empezaron las redes sociales, la falsedad, este movimiento del error, instigado por Satanás, por supuesto, se ha ocupado de acaparar los medios de comunicación masiva para extender hasta donde sea posible el mensaje del error. Siempre. Por eso el mensaje del error, los que nos acordamos de aquella época, ha estado presente siempre en periódicos, en revistas, en libros y en ciertas literaturas, y conforme fue avanzando la tecnología, en radios, ¿verdad?, en la televisión, y conforme fue avanzando la tecnología, pasó ahora al internet y a las redes sociales y se extiende de una manera impresionante. Y en medio de todo eso estamos usted y yo, y tenemos que hacer frente a ese tipo de cosas. Y hay otras cosas que son más abiertas, con las que tenemos que bregar en este tiempo. El tema de la avaricia, el tema y hay un asunto, digamos, que también suena como ofensiva esa frase, todos los adjetivos que le ponen a la palabra teología, ¿verdad? Hablamos de la teología gay o la teología queer, la teología de la prosperidad. El cristianismo es un mensaje de prosperidad de principio a fin. Mi padre fue alcohólico. Yo le conté algo de mi papá, que hablamos del Señor ahora. Yo tenía 7 años cuando él se entregó al Señor. Y esos años anteriores, de la memoria y conciencia que yo tengo, es en mi hogar mucho alcoholismo, pero mucho alcoholismo. Mi papá fue semichara. ¿Se dice chara aquí en Amatilán? Sí. Es que los vocablos a veces van cambiando, ¿verdad? Que le gusta el fresco, dicen, la cucharada, ¿verdad? El agua que ataranta, ¿verdad? Mi abuelita decía los miados del diablo. Decía mi abuelita. Pues mi papá alcohólico, y nosotros sumidos en la violencia y en la miseria. Vivíamos en una aldea en la costa, entre unas fincas, sin mayor futuro, nuestra esperanza. Y el Señor alcanzó a mi papá y se acabó el alcohol en nuestra casa y en nuestra familia. Y inmediatamente arrancó un proceso de prosperidad. Arrancó un proceso de paz y de crecimiento. Hasta el día de hoy, nuestras generaciones ahora, nuestros hijos, nosotros tenemos una familia relativamente grande, y todos nuestros jóvenes, no hay un alcohólico en nuestra familia. Nuestros chicos están trabajando, están estudiando, algunos se han casado y ahí van sus matrimonios. En nuestra familia hemos visto la prosperidad.
pero no ese mensaje de esa falsa prosperidad, que si no tengo suficiente dinero y que si no ando digamos, con grandes extravagancias, no soy hijo del Señor. Claro que Dios no es un Dios de la miseria, tampoco vamos a hacer la teología de la pobreza, pero ese es otro mensaje al que tenemos que hacer frente. No sabemos, las circunstancias de la vida nos dan lecciones. Este tema de la pandemia, hay hermanos que tuvieron que cerrar su negocio, hermanos que quebraron, que tuvieron que despedir a su gente, hermanos que fueron despedidos, hermanos que este 2020 representó económicamente pérdidas y deudas, y que están haciendo ahora frente a esas deudas en las que entraron ministerios. Estamos hablando en el café con los hermanos, ministerios que tuvieron que entregar templos, que tuvieron que renegociar hipotecas, que tuvieron que renegociar contratos. Yo sé de algunos hermanos que en enero del 2020, quiero ver, sí fue en enero de 2020, estaban haciendo cultos de dedicación, por ejemplo, porque habían enganchado un nuevo sistema de sonido, por ejemplo. Y los hermanos de aquí saben más o menos cuánto cuestan los sistemas de sonido, no son baratos, ¿verdad? Entonces los hermanos no lo habían comprado al contado, sino que habían reunido ofrendas y cosas así, y entonces cambiaron su sistema de sonido, pero tuvieron que renegociar todas esas cosas por el tema de la pandemia ahora. Entonces esa teología también nos puede hacer daño, de cosas que se van metiendo a la iglesia. Lea conmigo 2 de Pedro, vamos a leer un pasaje de 2 de Pedro que estábamos hablando, y vamos a tomar unos minutos más y vamos a detenernos para algunas preguntas. 2 de Pedro, en capítulo 2, vamos a leer, y voy a leer en la Biblia Reina Valera 60, y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, 2 de Pedro capítulo 2, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán y aquí vienen algunas claves, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esta es una primera clave, disoluciones. 2, por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ok, aquí hay 2 claves para identificar falsos profetas, falsos maestros y falsas enseñanzas. La primera es, hay que revisar con suficiente conciencia el estilo de vida, la integridad y la ética de quien está presentando una determinada enseñanza, una determinada doctrina. Es muy triste, hermano, es muy triste el tema de las apariencias que se presentan. El año pasado falleció uno de los grandes apologistas, ya grande, del siglo XX y del siglo XXI, y con un ministerio, digamos, de enseñanza mundial, conferencista, etcétera. Pero luego de su deceso empezaron a salir a luz una serie de conflictos legales que él había tenido por demandas en relación a acoso sexual, una práctica, una vida sexual disoluta. Eso es lo que se sospecha. A mí no me consta, yo no lo conozco, pero eso es lo que se está ventilando. Incluso las instituciones que lo acogieron, las fundaciones que él realizó, ya han como aceptado esa culpabilidad. Es decir, es algo que digamos que está confirmado. Una doble vida mientras está en el ministerio. Por eso dice sus disoluciones. Hace unos años cacharon, como decimos nosotros, en adulterio a un pastor en Estados Unidos, un gringo, muy conocido, muy famoso, y lo cacharon en adulterio con una chica que era como 30 años menor que él. Él tenía más de 50 y la señorita pasaba los 20 apenas. Pero ese no era tanto, bueno, era el problema, el adulterio. Él era un hombre ya casado, con hijos, una larga trayectoria en el ministerio y con una relación de adulterio con una señorita. Y el problema se empezó a complicar, su problema legal, porque empezaron a hacer investigaciones que cuando la relación empezó,
la señorita era menor de edad cuando él había entablado esa relación de adulterio con esa chica. Era menor de edad, como 16, 17 años por ahí. Y entonces, sabe, de los periodistas, ¿no? Porque él era una persona relativamente pública, y entonces empezaron a averiguar y a hacer todo eso porque era un escándalo. Y entonces entrevistaron a los papás de la niña y le preguntaron a los papás que si ellos no se habían enterado que su niña, siendo menor de edad, estaba en una relación con el pastor. ¿Sabe qué contestaron los papás? Que ellos pues estaban tranquilos porque el pastor les había dicho que Dios estaba de acuerdo con esa relación. ¿Se imagina? ¿Qué dirían los hermanos que yo tengo varones? Tengo ya, son varones, ¿verdad? Pero se imagina los hermanos que tienen señoritas, que llegue un pastor de aquí de Matitlán, no, porque aquí no vamos a decir que de aquí de Matitlán, ¿verdad? Pero digamos que llegue un pastor, que venga un pastor de otro país, a ver de qué nación tan horrible, ¿verdad? Y que le diga a usted: hermano, dice el Señor que yo debo tener una relación amorosa con su señorita de 16 años. Y es un tipo casado. Pero como es un predicador, hermano, ¿verdad? Como sale en la tele, ¿verdad? Como viera qué bonita tiene su página de Facebook y de Instagram. Pone textos de la Biblia ahí en las redes sociales. Entonces, ¿estaría de acuerdo usted, hermano? ¿Estaría de acuerdo? Es decir, sus disoluciones, que básicamente las disoluciones que entran en este tipo de pecados casi siempre tienen que ver con cosas de desórdenes sexuales, de ese tipo de inmoralidades, ¿no? Y el otro aspecto que es muy evidente de los falsos maestros y de los falsos profetas es su exacerbada inclinación por el dinero, su exacerbada cosa por el dinero. Todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero. Por eso dice: harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Y entonces van a encontrar en la Biblia, o van a usar la Biblia para sacarnos a nosotros casi que hasta el último centavo. Y todo va a ser plata, y todo va a ser plata. Para hacer el ministerio hace falta el dinero. Y la Biblia habla acerca del dinero y de nuestros compromisos y de nuestros aportes en la obra del Señor. La Escritura, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla acerca de eso. En mis lecturas devocionales, en estos días estoy leyendo segunda de Corintios. Pasé por segunda de Corintios, y donde Pablo habla de la plata. Estaba leyendo al final de primera de Corintios, donde Pablo habla también del dinero, en el capítulo 16 de primera de Corintios. Pero uno de los temas principales de estos falsos maestros y estos falsos profetas, estos falsos ministros, es el tema de la plata. Todo va a ser dinero, dinero y dinero. Todo va a ser dinero. Y entonces van a ver la plata por cualquier lado y van a ser con palabras fingidas el tema del dinero. Y entonces cada vez estos ministerios van a usar engaños, y van a usar la misma palabra del Señor con tal de expoliar al pueblo del Señor. El cristiano sano, si usted y yo somos cristianos sanos, vamos a ser, la Biblia dice que somos como árboles, que vamos a dar fruto, y vamos a dar fruto abundante, y parte de ese fruto es nuestra generosidad. No hace falta que nos obliguen para dar, no hace falta que nos aprieten el cuello evangélico para que nosotros nos comprometamos económicamente con la obra del Señor. No hace falta eso, porque somos cristianos sanos, ¿verdad? Yo sé que en las congregaciones siempre pasa, hermanos, siempre hay hermanos que son muy generosos y otros hermanos que oran no de rodillas, ¿verdad? Sino que hay hermanos que no oran de rodillas, sino que oran así con los codos, ¿verdad? Más fácil, dicen, sangrar a un cangrejo que al hermano, ¿verdad? Yo sé que esa es parte a veces de nuestra naturaleza, pero esa es una de las estrategias increíblemente visibles de esos ministerios. Por eso tenemos que estar precavidos. La ideología de género, el agnosticismo, que no es abiertamente en contra de Dios, sino que es sutil, que no hablan en contra de las religiones, sino que hablan acerca de la espiritualidad, ese tipo de cosas. Y las falsas doctrinas introducidas principalmente con apariencia de piedad, pero que si uno las ve detenidamente va a haber disolución, y hay también
el tema de la plata. Y hay un asunto más complejo, y es el tema, por ejemplo, del ecumenismo. Y el ecumenismo es una palabra, no es satánica, ¿no? Y en cierta forma hay, digamos, tiene una parte, diríamos, como, ¿qué sería? Neutral o positiva del término en sí mismo, porque ecumenismo, la traducción o el significado básico sería como la unión de fuerzas, la unión de pensamientos para un propósito en común. ¿No hacemos eso en diferentes maneras? Nosotros en la empresa, digamos que hay un movimiento ecuménico en la iglesia, en las empresas, ¿no? Porque hay contadores, hay choferes, hay ingenieros, hay el de mercadotecnia. Los de contabilidad no pueden hacer mercadotecnia, y los de mercadeo se llaman, ¿verdad? Los de mercadeo no pueden hacerlo de contabilidad. Están los vendedores, está la gente que atiende al público, los que producen, los que trasladan, etcétera. Es un esfuerzo múltiple de diferentes profesiones con un solo propósito, ¿no? De el sacar adelante la empresa, y eso tiene un propósito individual, etcétera. Entonces, el ecumenismo religioso también es una fuerza que ha estado presente a lo largo de los siglos, y que cada cierto tiempo vuelve a sacar las manos para desviar al pueblo del Señor del camino que Él le ha marcado. Y quiero insistir en el punto inicial. ¿Cómo nos vamos a librar de todas esas cosas? Conociendo de mejor manera la palabra del Señor. Quiero hacer una pregunta finalizando mi participación, y luego vamos a dar el tiempo aquí para las preguntas, si tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo de su semana dedica usted a la lectura bíblica? Más o menos. Bueno, no me diga, ¿verdad? Pero solo piénselo. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura bíblica? ¿Cuántos creen que la Biblia es un libro muy importante? Levante su mano, eso sí lo puede hacer. ¿Cree que la Biblia es muy importante? Voy a hacer otra pregunta un poco más rara. ¿Cuántos creen que la Biblia no es importante? Levante la mano. Quiero ver, así lo sacamos de una vez. No lo vamos a sacar, vamos a orar por él. Vamos a orar por él. Muy bien, para todos es importante la Biblia. Ok, vamos a hacer rapidito un examen para saber si la Biblia es importante para nosotros. La primera evidencia para saber si la Biblia es importante para nosotros es ver cuánto tiempo le dedicamos a la Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? No, y el tiempo aquí en la iglesia no cuenta. Es en su casa, en el trabajo, en la calle, etcétera. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cuánto tiempo le dedica a su Biblia? Tiene que evaluar ahí cuántas horas, cuantifíquelo en la semana. ¿Cuántas horas dedica a la palabra del Señor? Esa es la primera evidencia. Y la segunda evidencia es cuánta plata le invertimos en el tema bíblico. ¿Cuánta plata? Déjeme contarle una anécdota muy penosa también, ¿verdad? Yo estaba de invitado en una iglesia. Sí, estaba de invitado en una iglesia. Estaba esperando el tiempo, y el hermano pasó, tomaron una lectura bíblica. Y en la silla, eso fue hace algunos años, en el ¿cómo se llama? En la fila de las sillas donde yo estaba, había una hermana, y cuando yo vi a la hermana, tomó su Biblia, ¿verdad? Estábamos leyendo, saludamos, y yo vi a la hermana, y pues yo vi, hermano, me ayudo un poco, pero veo, ¿verdad? Y entonces la hermana tenía en sus manos cadenas y tenía unos anillos, y yo no soy especialista, pero se miraban muy finos sus anillos. Y cuando miro la Biblia, hermano, la Biblia que tenía la hermana, toda roída, sucia y arruinada la Biblia de la hermana, y me causó una sensación de así como entre extrañeza y choque, el ver la hermana con sus anillos. Y ella se miraba una persona, pues no sé, yo no la conozco, no la conocía, de hecho no la volví a ver. No considero que fuera millonaria la hermana, pero tenía algunas sus fichas para comprarse algunos accesorios, pero no tenía para comprarse una nueva Biblia. ¿Cuánto invertimos en la palabra del Señor? Una buena Biblia, y aquí algo de propaganda, ¿verdad? Porque trabajo para sociedades bíblicas, pero una buena Biblia en sociedades bíblicas, en la sala de venta, ahora hay una tienda en línea, una buena Biblia, incluso una buena Biblia de estudio, le va a costar, digamos, las más baratas, unos 300 quetzales. Una buena Biblia
así de estudio, diferente versión, etcétera. Y un buen diccionario, unos 300 quetzales, 400 quetzales. Si nosotros nos organizamos en el año, podemos adquirir buenos materiales. Entonces, ¿cuánto invertimos nosotros en la palabra del Señor? Esa es una evidencia de qué tan importante es la Biblia. Ahí vi unos hermanos que tenían su Biblia así y están así como escondiéndola para que no se las mire, ¿verdad? Pero al final del culto vamos a formarnos, Melvin, y vamos a ver ahí qué Biblias están viejitas y les vamos a vender de una vez una Biblia a los hermanos. Tenemos que dedicarnos a la palabra del Señor para no ser engañados. Amén. Bueno, vamos a ver si hay